Dios te bendiga a través de su preciosa palabra en este nuevo día. Bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula Los 7 Espíritus de Dios. Y creo que el tema acerca del Espíritu Santo es un tema que nunca acabaremos de conocer, la gran magnitud de su esencia y la magnitud de toda la actividad espiritual poderosa que ejerce este ser supremo que es igual a Dios. Y si hacemos un recorrido por las Escrituras inician con el Espíritu Santo y en el libro de Apocalipsis terminan con el Espíritu Santo. Significa que esa influencia sobrenatural que el Espíritu Santo tiene, no solamente sobre el universo, sino sobre cada ser humano que se rinde ante Él para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder tener una relación íntima en su presencia. ¿Sabe? Es algo maravilloso cuando empezamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Hay un conocimiento realmente profundo acerca de la tercera persona de la Trinidad, como lo es el Espíritu Santo de Dios. Creo que me has escuchado hablar acerca del Espíritu Santo, que es una persona, que Él tiene emociones, que Él tiene sentimientos, que Él piensa, que Él decide, que Él guía, que Él conduce y que Él habla y que Él escucha también. Significa que tiene las características que tenemos nosotros los seres humanos como personas. Y de esas mismas características atribuidas al Espíritu Santo podemos entender que Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es el único quien escudriña lo más profundo del corazón de Dios y nos lo hace saber a aquellos que buscamos su presencia. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente: y entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos vi un cordero. Y estaba hablando acerca de Cristo y dice, vi un cordero de pie como inmolado. Era un cordero que tenía cicatrices y tenía heridas que representaban a Cristo crucificado en esa cruz. Y dice, con 7 cuernos, y esos 7 cuernos simbolizan el poder sobrenatural, perfecto y completo de Dios. Y dice, y tiene 7 ojos. Vi 7 cuernos y 7 ojos, que es el conocimiento perfecto y completo de Dios. Y dice que son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra para servir. Entonces vemos aquí la descripción de 7 espíritus de Dios que han sido enviados a la tierra para servir. Ahora, miremos en Apocalipsis 4:5, dice, y en el trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Isaías, que es el texto donde vamos a basar realmente nuestra enseñanza en el día de hoy, vamos a ver cuáles son esos 7 espíritus. Ahora, debemos entender algo. Cuando tú conoces a una persona, tú lo conoces, ¿verdad? Y esa persona tiene diferentes facetas, es decir, diferentes cualidades. Y tú puedes ver en la vida de la persona que empiezas a conocer si Dios está o no en su vida. Puedes conocer el grado de sabiduría, puedes conocer el grado de inteligencia que tiene esa persona, puedes tener el grado de prudencia, puedes tener el grado de poder que ejerce esa persona, puedes ver el grado también de conocimiento y de obediencia que esa persona tiene. Y esas cualidades juntas intrínsecamente conforman
a ese ser humano que tú estás conociendo y que se revela ante ti a través de esas cualidades o características. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios que fueron enviados a la tierra para servir a Dios, a favor de la humanidad, para que la humanidad pudiera conocer la redención, la salvación y la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice: porque cuando yo me vaya, os enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo que procede del Padre será quien convencerá al mundo. Y dice que el Espíritu Santo será el que convencerá a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen ese pacto de salvación a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, los convencerá de pecado, los convencerá de justicia y los convencerá de juicio. Significa que el Espíritu Santo, a través de sus cualidades, tendrá la tarea de convencer a la humanidad a través de la predicación del Evangelio que sale de la boca de aquellos que predicamos la palabra de Dios en esta tierra. Cuando dice la palabra que fueron enviados 7 espíritus, no fueron 7 espíritus individualmente enviados. Es el Espíritu Santo quien es mostrado en 7 facetas, quien tiene 7 características especiales que vamos a ver en Isaías 11 versículo 1 al 3, y vamos a ver cuáles son las facetas, las 7 facetas de Dios, y vamos a verlas. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre de David, y un vástago, que es el Mesías, el Cristo, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y te hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni según lo que oigan sus oídos. Entonces vemos algo muy importante aquí en la palabra, y vimos las 7 facetas del Espíritu de Dios. Las 7 facetas del Espíritu de Dios, las cuales vamos a verlas una por una en estos momentos. Ahora, lo primero que dice es: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y cuando habla acerca del Espíritu de Jehová, significa que el Espíritu Santo es Dios. Significa que el Espíritu Santo tiene el mismo poder, la misma autoridad que el Padre que está sentado en el trono. Recuerden que el Padre ahora mismo está sentado en el trono, y a la diestra del Padre, es decir, a su derecha, está sentado Jesucristo, aquel sumo sacerdote que hoy ora e intercede por todos sus hijos. Pero sobre la tierra fue enviado el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es el mismo poder que hay en el cielo, ahora representado y llevado a cabo en la tierra a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo reposó sobre el Mesías, reposó sobre Jesús de Nazaret. Y eso lo podemos ver en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, la palabra dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo de Dios descendió. El Espíritu Santo de Dios descendió. El mismo poder que se manifiesta en los cielos descendió sobre la tierra para darle poder a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Descendió para darle el mismo poder que hay sobre la mano de Dios. El mismo poder que emana en el cielo es el mismo poder que reposó sobre Jesús en la tierra, llamado el Espíritu Santo. La persona del Espíritu
Espíritu Santo tiene unas cualidades sobrenaturales, y esas cualidades sobrenaturales son las que están descritas como esos 7 aspectos del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice la palabra que vino sobre el Espíritu de sabiduría, y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y le dio la sabiduría que Jesús necesitaba para llevar a cabo el propósito de Dios sobre la tierra. Lo podemos ver en Marcos capítulo 6 versículo 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, está hablando de Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían. Ahora, todos aquellos que oían a Jesús sentían una gran admiración por lo que Jesús estaba diciendo, y ellos entonces expresaban: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora, aquí podemos ver cómo las personas pueden admirar, pueden palpar que en Jesús había algo que no había ninguno más en ese pueblo. En Jesús había una sabiduría que no sabían de dónde la sacó, no sabían de qué lugar Jesús había obtenido, en qué escuela estudió, dónde se capacitó, dónde estudió, cómo tiene esa sabiduría este hombre, cómo nos habla con esa sabiduría que es admirada, porque reposó sobre él el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da la sabiduría, y las palabras que salen de tu boca asombran. Las palabras que salen de tu boca realmente impactan la vida de las personas, y son impactadas porque son palabras que llevan la unción y el poder sobrenatural del Espíritu Santo en ellas. Por eso una persona llena del Espíritu Santo, como lo fue Jesús, tiene palabras admirables, tiene palabra de sabiduría. Ahora, también dice la palabra que otro atributo del Espíritu Santo es el espíritu de inteligencia. Y en Lucas 2:47 dice: y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, que Jesús tenía una inteligencia sobrenatural. Cada pregunta que los fariseos le hacían a Jesús, como por ejemplo, cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿debemos pagarle tributo, sí o no, al César? Ellos estaban tratando de que Jesús les diera una respuesta para comprometerlo con el imperio romano y poder llevarlo a la crucifixión. Pero el Espíritu Santo reposaba sobre Jesús. Así que el Espíritu Santo le dio a Jesús inteligencia, y las respuestas que daba Jesús eran fuera de serie, fuera de lo común. Así que Jesús dijo: den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, la inteligencia que notaron en cada respuesta que daba Jesús era admirable. Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te da sabiduría, pero también te da inteligencia. Tendrás respuestas que la gente admirará. Tendrás respuestas que las personas se maravillarán, porque la inteligencia que Dios pone en aquellos que unge, en aquellos que llenan, aquellos que son sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, tienen una inteligencia sobrenatural. Otro aspecto maravilloso del Espíritu Santo es el espíritu de consejo. Y cuando hablamos del espíritu de consejo, estamos hablando de un espíritu de prudencia. Y Jesús fue un hombre prudente. La palabra dice que ellos buscaban ocasión para que Jesús dijera o hiciera algo que lo acusara, para tenerlo en sus manos para poderlo acusar. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo reposó también con un espíritu de prudencia en él. Por lo tanto, él manifestaba prudencia. Él no hablaba más de lo que tenía que hablar. Él no iba donde no
no debía ir. Él no hacía lo que no debía hacer. Él mantenía distancia donde debía tener distancia, porque en él había un espíritu de consejo que le daba prudencia, Y si hay algo que necesitamos en este tiempo, es prudencia en nuestras palabras, prudencia en lo que decimos, prudencia en lo que hablamos, prudencia en lo que hacemos y a dónde vamos. Ahora, Juan 14:29 dice: os he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis y tengáis fe en mí. Y les estaba diciendo que él iba a morir, y le estaba contando cómo iba a ser todo ese proceso y cómo iban a tener el respaldo del Espíritu Santo. Pero en el versículo 30 Jesús dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Estaba hablando de Satanás. Él le dijo: ya no abriré más mi boca como lo había hecho anteriormente, porque no quiero que Satanás tenga ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque por tus palabras eres justificado, pero por tus palabras eres condenado. Las palabras Jesús las dio a conocer como unos recipientes poderosos de poder que sirven para bendición o maldición de los que hablan. Y sabe, él dice: porque él no tiene ningún derecho sobre mí. Jesús no quería que Satanás tuviera ningún poder sobre él y nada que pudiera usar en su contra. Entonces vemos cómo Jesús se manejaba con prudencia, guardaba silencio cuando debía guardar silencio, hablaba cuando tenía que hablar, pero la prudencia guiaba la boca de Jesús. ¿Cuánto necesitamos realmente de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu de conocimiento, de ese espíritu de sabiduría, de ese espíritu de inteligencia? ¿Cuánto necesitamos de ese espíritu de consejo? Ahora, miremos el quinto, es el espíritu de conocimiento. Mateo 9:4 dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, el espíritu de conocimiento es lo que te permite ver en el interior del corazón y de la mente de las personas. Jesús estaba predicando la palabra y sanando a los enfermos, pero Jesús tenía un espíritu de conocimiento. Significa que él podía conocer lo que la gente estaba pensando acerca de lo que él estaba diciendo o de los milagros que se estaban llevando a cabo a través de su ministerio. Ahora, Mateo 22:18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Es decir, cuando ellos le hacían preguntas maliciosas, calciosas, para hacerlo caer, Jesús sabía cuando alguien le hacía una pregunta con una doble intención. Jesús sabía cuando alguien se expresaba de él y lo hacía hipócritamente. Jesús sabía cuando alguien lo saludaba con verdadero amor o con desprecio, aunque tuviera una sonrisa en su rostro. Jesús sabía quién lo despreciaba y quién lo amaba, porque él miraba el corazón, miraba los pensamientos, porque tenía espíritu de conocimiento. Todo esto lo otorga uno y uno solo, es el Espíritu Santo. Todo esto lo otorga la persona del Espíritu Santo. Estas habilidades sobrenaturales y especiales vienen cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida. Tú tienes la capacidad de ver lo que hay en el interior del corazón de los hombres. Y dice la palabra en Marcos 2:8: y conociendo luego Jesús en su espíritu, y vea esto, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora miremos, dice la palabra: conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿por qué debatían ellos y discutían sobre las cosas que él decía en sus corazones? Significa que el Espíritu Santo se conectaba con el espíritu de la persona y le revelaba a Jesús
todo lo que discutían dentro de ellos. Y Jesús podía estar hablando acerca de algo y ellos por dentro decir, ¿será que eso es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Será que es verdad que es el Hijo de Dios? ¿Será que es un falso profeta? ¿Será que es eso que él hace viene de parte de Satanás y no de parte de Dios? ¿Sabe? Todas esas dudas y esas discusiones que tenían internamente las personas en sus corazones, Jesús tenía el poder de conocerlo porque el Espíritu Santo operaba a través de él. Y el Espíritu Santo opera a través del conocimiento. En los dones del Espíritu se llama palabra de conocimiento. Es esa palabra que le revela al ser humano por medio del Espíritu Santo lo que está pasando en el corazón de otro, lo que está ocurriendo en el interior de otro, aquello que tú no contaste, aquello que tú no dijiste, pero hubo una palabra de conocimiento que le fue revelado a esa persona. Ahora, miremos que Jesús también tenía el espíritu de poder. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el espíritu de poder estaba sobre Jesús a través del Espíritu Santo. Y ese espíritu de poder era el que le daba a Jesús la habilidad para hacer los milagros, las señales, los prodigios que se llevaban a cabo a través de su ministerio terrenal. Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y sabe, era tanto el poder que emanaba de la vida de Jesús que con solamente decir la palabra, los espíritus inmundos salían de las personas. Las personas eran completamente sanadas porque el Espíritu Santo operaba a través del poder del Espíritu en sus vidas. Ahora, Lucas 6:19, o vamos a ver primero Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora vemos que el poder del Señor estaba con él para echar fuera a los demonios, pero aquí en este texto dice, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Estas son las manifestaciones del poder de Dios. El poder de Dios sana, el poder de Dios libera, el poder de Dios se desata en la vida de aquellos individuos que están llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está morando en ti, se evidenciará el poder de Dios para sanar y para liberar a aquellos que están cautivos y siendo oprimidos por espíritus malignos por el diablo. Ahora dice, y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él poder y sanaba a todos. En Lucas 6:19 dice que todos procuraban tocarle porque de él salía poder, de él emanaba ese poder. Esa llenura del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús hacía que se manifestaran sobrenaturalmente milagros que emanaban de él, emanaban de la presencia misma de Jesús de Nazaret. Ahora, un último texto, Marcos 5:30. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, Jesús sabía cuando poder salía de él para sanar a los enfermos. Esa manifestación del poder de Dios era tan fuerte que él podía sentir, y yo lo llamo como unos choques eléctricos tal vez. Jesús sentía como cuando una electricidad pasó por su cuerpo porque alguien lo tocó y poder salió de él y fue sanado. Él tenía la forma de cómo saber que ese poder salía de él y sanaba a los enfermos. Número 7, el espíritu de temor de Jehová. Ahora, el espíritu de temor reverente de Jehová no es otra cosa más que ese espíritu de reverencia al Señor, de tratar al Señor con la santidad que se merece, con el respeto que se merece y con la obediencia
que Él y su palabra merecen. No significa que el espíritu de temor de Jehová es un miedo de temerle a Dios porque Él nos vaya a hacer un mal, porque Él nos vaya a causar daño, porque Él nos vaya a hacer algo que nos va a doler. El temor de Jehová no es otra cosa más que reverencia a la santidad de nuestro Dios y obediencia a la voz de Dios y su palabra. Y vemos entonces que la palabra dice que aunque Él era hijo y que nunca había sido desobediente al Padre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y sabe, Jesús dice en Hebreos 5:8 que en su padecimiento, en su sufrimiento, aprendió obediencia. Y Jesús fue obediente porque en Él reposaba el temor reverente de Jehová. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que trae a la vida del ser humano cuando nos llena de su presencia, es esa obediencia y es esa reverencia ante la santidad de Dios. Ver ese Dios tan santo, tan glorioso, tan maravilloso, y nosotros seres pecadores, nos da a entender que ese temor reverente nos ayuda a humillarnos y a ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos como los 7 espíritus que el Señor envió para ministrar y para hacer su labor en la tierra, reposaron, se encapsularon en la persona del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo, ¿cuáles son las cualidades del Espíritu Santo? Es una persona que tiene sabiduría, es una persona que tiene inteligencia, es una persona que tiene consejo o prudencia, poder, temor de Jehová. Y allí vemos que esos atributos del Espíritu Santo son esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, que es Dios mismo sobre la tierra. Y recuerda que el Espíritu Santo es el mismo poder que se manifiesta en los cielos, manifestado en esta tierra. Por eso hay algo que anhelo con todo mi corazón, y es ser lleno del Espíritu Santo. Porque el ser lleno del Espíritu Santo me permitirá que mi vida pueda manifestar estos 7 atributos. El Espíritu de Jehová, que es esa relación genuina con el Espíritu Santo. Es lo que más anhelo, esa relación divina con el Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Yo creo que en este día pudiste entender un poco más las cualidades del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo produce cuando llena la vida de una persona. Eso anhela ser el Espíritu Santo en tu vida. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús oro para que la manifestación del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestra vida. Cuán maravilloso sería que podamos tener esa relación íntima con el Espíritu Santo, que ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová se manifiesten en nosotros como esas cualidades preciosas y maravillosas del Espíritu Santo. Oro para que esas cualidades puedan verse reflejadas en nuestra vida y que cosas sorprendentes, sobrenaturales y maravillosas acontezcan en medio de nosotros. Padre, te doy muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy abrimos nuestro corazón para que Él nos llene y nos llene de todas esas cualidades preciosas y maravillosas del Espíritu Santo. Recuerda que Él es accesible para todos los seres humanos, para todo aquel que quiera tener una relación con Él. Él está con los brazos abiertos esperándote. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.